Bueno, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis. Bueno, estamos entonces a la altura del capítulo 18 y pues vamos a retomar de los versículos 9 al 19 y esta sección de Apocalipsis 18 del 9 al 19 la titulamos como el lamento de los reyes y de los comerciantes por la destrucción de Babilonia. ¿Cuál es la reacción de los moradores de la tierra y en particular de los reyes y los comerciantes frente a esa destrucción? Simplemente retomamos, recapitulamos un poco. Habíamos visto versículo 9 al versículo 10: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio, ¿no? Mientras que la destrucción de Babilonia es el producto de la ira de Dios, como ya mencionamos, capítulo 18, versículo 8, dice: porque poderoso es el Señor que la juzga, ¿sí? Mientras que la destrucción de Babilonia es el motivo del anuncio del ángel poderoso, en el versículo 2, y más adelante, como veremos, mientras que la destrucción de Babilonia también es motivo de alabanza por parte de los santos, por otra parte, para los comerciantes y para los reyes no es una buena noticia, más bien es motivo de lamento, ¿no? ¿Y eso qué refleja? Eso refleja su maldad, su incredulidad, su insensibilidad. En lugar de alabar y dar gracias a Dios, se entristecen, y no es una tristeza buena. ¿Por qué? Porque esto evidencia que ellos, en lugar de estar en acuerdo con Dios, pues más bien no ven esto como motivo de gozo, ¿no? Todo lo contrario, motivo de lamento. ¿Y esto qué refleja? Pues ya dijimos, su incredulidad, porque estaban complacidos con esta mujer religiosa, con esta Babilonia, ¿no? Entonces, estos reyes, parece que estos no son los mismos que destruyeron a la gran ramera, ¿sí? Pues ellos se entristecen, ¿no? ¿Y por qué se lamentan? Porque ellos pues ya no van a recibir los favores, ya no van a recibir todos esos beneficios que recibían antes. ¿Cuáles beneficios? Ellos recibían honra, no tanto riqueza, más bien ellos daban riquezas, y a cambio de las riquezas, esta ramera, esta Babilonia, les ofrecía supuestamente pues, favores espirituales. Ellos recibían honra de parte de esta mujer. Entonces por eso ellos se entristecen, ¿no? Se entristecen, ¿no? Entonces sus lloros, como mencionaba alguien, no son altruistas. Es decir, ellos no se lamentan: pobrecita, hay que condolernos. O sea, no se lamentan tanto por el mal ajeno de esta organización, de esta mujer, sino que se lamentan porque pierden sus intereses estaban en ella, y se ven en sus intereses afectados. Se ven en sus intereses afectados. Esto me hace recordar lo que ocurrió una época aquí en Colombia con el asunto de las pirámides, ¿no? Y cuando esas pirámides donde la gente invertía su plata cayeron, pues muchos se pusieron tristes, pero no se pusieron tristes por el pobre hombre que terminó, bueno, pobre no, era rico, y pues la gente no estaba de acuerdo con que tumbaran esas pirámides, ¿cierto? No estaban de acuerdo. ¿Pero por qué no estaban de acuerdo? No porque se compadeciesen de la persona que era el dueño de esa empresa, sino porque ahí estaban sus intereses, estaba su plata. Por eso se entristecieron, por eso se pusieron de una u otra forma a que las autoridades intervinieran en esa pirámide. Y aquí vemos algo similar. Vemos que ellos se entristecen no en sí porque se compadezcan
de manera altruista por los demás, sino porque sus intereses se ven afectados. Es decir, la destrucción de Babilonia les significa a ellos una pérdida de sus intereses. El 11 dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercancías. Bueno, entonces ellos se aterrorizan, ¿no? Si nosotros miramos allí, dice versículo 10, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad. Ellos se paran lejos. ¿Por qué se paran lejos? Porque ellos no quieren perecer con ella. Ellos no quieren perecer. Sin embargo, como veremos en el capítulo 19, perecerán. Es decir, ellos no salen impunes, estas personas que se lamentan, ¿no? Entonces, ellos aterrorizados al ver ese castigo, pues, ¿qué hacen ellos? Se mantienen a distancia, ¿sí? Entonces, igual, ellos serán juzgados. Ellos también perecerán por su maldad. ¿Quiénes? Los reyes que se lamentan por la destrucción de Babilonia, ¿sí? Y se dice que es una ciudad fuerte, dice la ciudad fuerte porque en una hora vinieron tus juicios. Otra razón para asombrarse ellos es que el juicio cayó de repente. Ellos no la esperaban. Ellos se sentían poderosos. ¿Cómo se sentía esta mujer? Poderosa, rica, ¿sí? Entonces no sentía que sus intereses se viesen perjudicados. Y por eso, pues es el asombro, ¿no? ¿Quién iba a pensar que de la noche a la mañana una ciudad con ese esplendor y con esos lujos pueda caer? Pero cayó. Entonces, ¿qué nos certifica esto? Nos certifica que poderoso es el Señor, como ya hemos mencionado, que la juzga. Es decir, el Señor puede intervenir sin importar cuán segura, cuán confiada y cuán poderosa sea esta mujer. Y asimismo son los reinos de este mundo en el futuro. Ellos se jactarán de su poder nuclear, su poder militar, pero el Señor, como dice el Salmo 2, se reirá de ellos, porque poderoso es el Señor que los juzga, ¿no? Luego dice que luego de todo esto, pues se nos mencionan enseguida las riquezas de esta mujer. Si nosotros miramos del versículo 11 al versículo 14, vamos a ver las riquezas de Babilonia. Del versículo 11 al versículo 14 del capítulo 18 de Apocalipsis, dice así: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias salvajes, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Entonces, ¿qué estamos notando acá? Las riquezas de esta mujer. ¿Quién iba a pensar que con tales riquezas pues iba a perecer? Pero como ya dijimos, pereció, ¿sí? Entonces, ya miramos que los reyes se quejaron, se lamentaron, pero ahora ¿quiénes se lamentan también? Según lo que estamos leyendo. También se van a lamentar los comerciantes, no solamente los monarcas, ahora también los comerciantes se van a lamentar. ¿Por qué se van a lamentar? Porque se les acabó el negocio, no porque realmente se estén solidarizando con, con esta ciudad, sino porque ven sus intereses perjudicados. Por eso dice que ellos se lamentan, por eso ellos se lamentan, ¿no? Entonces,
como estamos viendo ahí, ellos van a verse perjudicados y por eso pues también se unen al clamor de los reyes y se lamentan por Babilonia, ¿sí? Ahora, en capítulo 18, versículo 3 dice, porque todas las naciones han bebido el furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Los reyes de la tierra, los mercaderes se han enriquecido, ¿sí? A costa de los deleites de esta mujer. Claro, ella era la que les compraba las cosas. Ella era la que había enriquecido a Babilonia. Esto parece como un círculo vicioso. Ella extraía las riquezas de los reyes y a su vez los comerciantes extraen de esta mujer sus riquezas. Es como un círculo, ¿no? Un círculo vicioso. Incluso podríamos decir que los comerciantes tributan a los reyes y los reyes a esta mujer y la mujer gasta e invierte y por eso los comerciantes se enriquecen, ¿no? O sea, un círculo vicioso, un círculo maligno y entre todos pues sacaban como beneficios, sacaban provecho económico, ¿no? Las mercancías de las cuales se hace mención aquí, ¿a qué se refieren? Pues podríamos hablar en detalles de algunas cosas. De hecho, la última vez habíamos mencionado algunos de esos deleites. Por ejemplo, habíamos hablado del oro, la plata, las piedras preciosas, perla, lino fino, la púrpura, vestido de los reyes, ¿sí? La seda, la escarlata, madera olorosa, ¿sí? Cuando hablábamos de esta madera olorosa, era esa madera muy fina que se obtenía, creo que del norte de África, y se utilizaba pues para hacer pues, muebles para los reyes, no eran cosas de cualquier calidad, era lo mejor económicamente hablando, ¿no? Y tenían todo ese tipo de cosas, riquezas, se llenaron de lujos. Entonces, básicamente, si sintetizamos todas estas riquezas, ¿qué son? Lujos y excesos. Lujos y excesos, porque por ejemplo esa madera olorosa para hacer muebles era bastante costosa y solamente los más ricos podían tener acceso a ella, no cualquiera podía tener acceso a esos lujos. Y esta mujer se daba el lujo pues de acceder a todas estas riquezas, a todo este tipo de mercancías, ¿no? Eso evidenciaba pues la riqueza y pues evidenciaba también la, todo este tipo de engaños con que ella actuaba con respecto a pues las naciones de la tierra, ¿no? Engañándolos a todos. Bueno, Roma, en ese sentido, recordemos que Roma fue una ciudad muy rica. Roma fue una ciudad que se jactaba, bueno, Roma es ciudad y un imperio, pero aquí como se está hablando de la ciudad, habla de Babilonia, pero ya hemos dicho que esta Babilonia muy seguramente se está refiriendo a Roma como ciudad. No estamos condenando, digamos, cuando digo Roma, más allá de un territorio, estamos hablando de un sistema religioso. Roma es un sistema religioso y en este caso está usando ese sistema para engañar a las naciones, para enriquecerse y para perseguir a los santos, como ya lo hemos visto y como lo recordaremos más adelante. Como lo recordaremos más adelante. Entonces, Roma pues tenía mucho dinero, ¿no? Mucho dinero, una ciudad que precisamente su riqueza fue motivo de su caída, porque se dieron a los excesos, se dieron a la maldad, se dieron a todo este tipo de cosas, a la perversión, y precisamente fue su riqueza motivo de su caída. Tenían mucha plata, ¿no? Robertson comenta al respecto. Galeno, Plinio, Aristides hablan de la inmensidad del comercio y del lujo de Roma, el principal mercado del mundo. Estos historiadores, estos hombres, hablaban de la grandeza del comercio de esta ciudad. De hecho, el Imperio Romano también se caracterizó por construir vías en su momento desarrolladas, vías en su momento
pues importantes. Los romanos se caracterizaron por eso, porque ellos, por así decirlo, pavimentaron, prepararon, construyeron muchas vías, y a través de esas vías, ¿qué ocurría? Pues había comercio. Entonces Roma desarrolló mucho su infraestructura vial por esa razón, porque había mucho comercio. Entonces la ciudad estaba llena de riquezas. Claro, era un imperio y ellos se lucraban de los impuestos que le cobraban a las provincias. Entonces imagínense Roma cuánta plata no tenía, ¿sí? Ahora, si relacionamos estas mercancías adquiridas por Roma, pues como imperio, también como institución religiosa, no podemos negar que la Iglesia Católica Romana tiene mucho dinero, tiene mucha plata, tiene mucha influencia. Es que nomás en nuestra propia ciudad, para no irnos lejos, ¿cuántos templos católicos no hay en nuestra ciudad? Y eso que esta es una ciudad pues supersticiosa, ¿no? Hay muchos templos. Imagínense cuánto cuesta no solamente el construirlas, sino el sostenerlas, el mantenerlas. Y si eso estamos hablando de una sola ciudad, imagínense cuánto no recolectan de todas las demás ciudades y de todos los demás países. Roma es un gran imperio económico, hoy en día como religión. Entonces dése cuenta que no es casualidad que se esté refiriendo con tanto detalle a esta mujer llena de lujos, a esta mujer llena de comodidades que se lucró a costa del engaño a las personas. Recordemos que en el siglo XVI Roma, por medio de las indulgencias, recolectó plata. ¿Para qué? Para construir la Basílica de San Pedro en Roma. ¿Y en qué se basó? Pues se basó en la superstición, haciéndole creer a la gente que si la gente daba plata, el alma de sus seres queridos que ya habían muerto saltaban del purgatorio al cielo. Y se basaron en eso para que la gente les diera negocio, les diera dinero. Y como pues la gente en ese entonces no leía la Biblia y pues la última palabra la tenía Roma, pues la gente lo creía y daba dinero. Entonces dése cuenta cómo coincide la descripción que estamos viendo con lo que Roma ha hecho en el pasado. Ha engañado con sus hechicerías, ¿cierto? Con todas estas cosas ha engañado y se ha vestido de lujos. O sea que la catedral, la basílica y lo que tienen en el Vaticano hoy en día, ¿de dónde lo obtuvieron? En gran parte del engaño con el cual pues procedieron frente a las naciones en aquel tiempo. Precisamente de allí surgió la Reforma. Martín Lutero protestó contra esas indulgencias y clavó en la catedral de Wittenberg, Wittenberg no, sino, si es en Wittenberg, no recuerdo dónde clavó las 95 tesis, ¿sí? Ahí él clavó sus 95 tesis protestando por esas cosas, porque era un descaro, cómo iban a cobrar, ¿cierto? Y basarse en engaños para ellos lucrarse. Entonces, dése cuenta que lo que ellos tienen, lo tienen porque han engañado a las naciones. Entonces, es increíble toda esta coincidencia, no digo coincidencia en sentido de suerte o azar, sino cómo coincide, cómo encaja perfectamente la descripción de Apocalipsis con la institución católica romana. Entonces, ¿eso acaso no es motivo de indignación? Si nosotros a veces nos indignamos porque una persona estafa a otros, les promete, digamos, viviendas y se llevan la plata y se pierden y la gente invierte su plata. Si uno le causa indignación eso, ¿cómo van a engañar a la gente así? ¿Cierto? Pues imagínense cuánta indignación no le debe causar a Dios que esta mujer engañe y a la gente le haga creer cosas que no son verdad. Entonces, ahora, dése cuenta que las vestiduras que ellos usan coinciden. Es que si nosotros miramos los materiales, Roma tiene muchos de ellos. ¿Roma acaso no tiene oro? Sus templos no tienen piedras preciosas, no tienen plata. Muchos de sus templos, ellos no se visten de púrpura, de seda, ellos no se visten con cualquier vestidura. ¿Cómo son las vestiduras de los clérigos católicos?
¿cierto? No son cualquier tipo de vestidura, son cosas costosas, ¿no? Y dése cuenta todo lo que ellos pues hacen, ¿no? Y ahora cuando hablamos de las almas de los hombres, las almas de los hombres, Jamieson Fausset Brown pues habla de una explicación que me parece coherente, dice lo siguiente: el papismo recibe sus mayores ganancias con la venta de las misas por el alma eh, de los hombres finados y de las indulgencias compradas a la Cancillería papal por los ricos comerciantes de varios países para ser revendidas con mucha ganancia. O sea que cuando dice que ellos trafican o que ellos comercian con almas de hombres, puede estarse refiriendo al hecho de que ellos en las misas cobren y hacen las misas por el alma de supuestamente los muertos. ¿No se ha dado cuenta? Nosotros estamos en nuestra ciudad y eso se ve, ¿cierto? Misa por el año de, un año de, o por 10 años de fallecido. ¿Y usted cree que un cura, un sacerdote lo hace en solidaridad con la familia? No, muy probablemente la familia es la que solicita y muy probablemente la familia es la que paga. Eso no es que el cura llega, ay, mire, ya se cumplió el año de la muerte, oiga, hagamos la misa, ¿cierto? Y él no va a cobrar, ¿será que no va a cobrar? Pues por algo lo hacen. ¿Usted cree que los carteles no cuestan? Todo eso. Entonces, eso para dar un pequeño reflejo de que esta mujer, de los engaños de esta mujer, coinciden mucho con lo que Roma hace hoy en día con el asunto de las misas. Es algo que no es bíblico, ¿cierto? No es bíblico orar por los muertos. De hecho, en los evangelios sinópticos se habla de, perdón, evangelios sinópticos no, sino en los libros apócrifos, ellos dicen, no, es que ahí dice, en los libros apócrifos, pero es que los libros apócrifos no son libros inspirados por Dios, o sea, no son oficialmente reconocidos en el canon. Entonces, si ellos se basan en algo que no es el canon, pues están desacertados. La Biblia no enseña orar por los muertos, hay que predicarles a los vivos, ¿cierto? Pero la Biblia no habla nada de eso, entonces todo eso es un engaño y ellos se han lucrado a costa de esos engaños. ¿Cuántas misas no hacen? En un entierro cobran, dice usted, hasta por la música, ¿sí? Pues yo no lo sabía, pero sí sabía que, o sea, sí sé que cobran, ¿cierto? Todo es un negocio, ¿no? Todo eso es un negocio. Dese cuenta cómo coincide esta mujer y sus riquezas con las riquezas de Roma y la manera como las han obtenido, porque esta mujer ha engañado y lo de las misas es un engaño. Las misas por los muertos es un vil engaño. ¿Y usted cree que el Señor se va a quedar de brazos cruzados? No, ellos están acumulando ira, ¿se acuerda? Que ya lo habíamos visto antes, que sus pecados han llegado hasta el cielo, es decir, están acumulando ira. Y llegará el momento, y llegó el momento, como ya estamos viendo en este pasaje, ¿no? Bueno, vamos ahora sí a entrar en materia con el lamento de los comerciantes y los transportadores, porque son dos, el gremio de los comerciantes y el gremio de los que transportaban esas mercancías. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto tres grupos: los reyes, o sea, los monarcas, dirigentes, gobernantes; segundo, comerciantes; y tercero, transportadores, que también se ven beneficiados de todo lo que ellos hacen, versículo 15 al versículo 19. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras, de piedras preciosas y de perlas, porque en una sola hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en las naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Vemos entonces el lamento de estos dos grupos. Todos se ven perjudicados al perecer esta mujer, ¿no? Entonces, desde el principio del versículo 15 se describe la razón del lamento. ¿Cuál?
Pues que se había perdido la fuente de sus ganancias. Por eso están tristes, porque ellos tenían ahí acciones, por así decirlo, ellos tenían ahí inversión y esa inversión se había perdido. Ahora, ¿quién les compra sus mercancías? ¿Cierto? No hay ningún indicio de arrepentimiento. Solo exaltan los lujos de Babilonia, pero no mencionan sus maldades. Es decir, ellos no dicen, glorioso es el Señor nuestro Dios porque le dio su merecido a esta mujer. No, ellos no dicen eso. Ellos están tristes porque ellos están pensando en lo económico, ¿no? Como dice la Escritura, dice que hay hombres cuyo Dios es el vientre, o sea, sus deseos, sus apetitos materiales, y eso estaban llenos estos hombres, ¿no? Cuando dice que también los pilotos, cuando nosotros vemos allí, dice, y todo piloto, versículo 17, y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos, ¿cierto? Y también se sorprendieron de que esta ciudad tan grande de un momento a otro pereciera. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién iba a pensarlo? ¿No? Dice, echaron polvo sobre sus cabezas. Echar polvo sobre las cabezas es señal de duelo, ¿no? Y dieron voces, lloraban y se lamentaban, pero recordemos que este lloro y este lamento no es un lloro y un lamento piadoso, es producto de su codicia, es producto de su maldad, ¿sí? Entonces, en este caso, vemos ese lamento por parte de los que transportaban esas mercancías, porque ellos también, como ya dije, se veían beneficiados, ¿sí? Entonces, hasta aquí tomamos la reacción de los incrédulos con respecto a Babilonia al ser destruida. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo ¿qué reacción tuvieron los impíos? ¿Cuáles son esos impíos? Reyes, mercaderes y transportadores. Pero ahora vamos a ver la reacción de los santos, la reacción del cielo. ¿Cuál es la reacción frente a la destrucción de esta mujer? ¿Cuál es la reacción, cierto, de la destrucción de esta mujer? Vamos a tomar del versículo capítulo 18 del 20 al 24. Capítulo 18 del 20 al 24, que ya es la última sección. Es la última sección. Recordemos que esto lo hemos dividido en varias secciones. Descripción de la mujer, interpretación de la mujer, destrucción de Babilonia, la reacción de los incrédulos y ahora la reacción de los creyentes y de los santos e incluso del cielo en general. Yo creo que los ángeles se regocijan al ver la justicia de Dios. Bien, capítulo 18 del 20 al 24. Dice allí, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y la voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, esta es la reacción de los santos, ¿sí? Ahora, ¿por qué reaccionan así? Por los juicios ejecutados sobre esta mujer, ¿sí? De hecho, esta alabanza, si nosotros uniéramos los primeros versículos del capítulo 19, la alabanza prosigue. Capítulo 19 del 1 al 6 también sigue mencionando la alabanza de los santos por la destrucción de Babilonia, solo que no la vamos a leer porque la tomaremos aparte en el capítulo 19, pero sin embargo el gozo prosigue hasta después del capítulo 19, ¿está claro? Vamos a tomarlo hasta el final del 18, pero aclaro que el gozo por la destrucción de Babilonia prosigue
hasta después del capítulo 19. Hay bastante gozo, hay bastante júbilo. Los incrédulos se lamentan, se entristecen, pero los santos se alegran. Vamos entonces a tomar. Gracias. Entonces, Señor, quédese. Entonces, versículo 20. En la época de Martín Lutero nunca se dio la caída de la Babilonia. Que si en la época de Martín Lutero nunca se vio la caída de Babilonia, perdió influencia y perdió feligreses, pero creo que no cayó, no ha caído, todavía no ha caído, pero sí perdió influencia. Pero como tal que haya caído, pues no ha caído, no ha caído, ¿sí? Y su caída va a ser de repente y va a ser una caída, o sea, va a ser desolación completa. De repente y desolación completa. ¿Listo? Entonces vamos al versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Raire comenta al respecto, parafraseando esta sección, cuando dice porque Dios os ha hecho justicia en ella. Más bien esto podría decir lo siguiente, o podríamos parafrasearlo así. Porque Dios ha pronunciado juicio a vuestro favor contra ella. Dios ha pronunciado juicio a vuestro favor contra ella. Es decir, ha fallado a favor de los santos profetas y apóstoles y de los mártires. ¿Sí? Como cuando en nuestra justicia ordinaria, digo ordinaria, en nuestra justicia colombiana, no por ser despectivo de verdad, porque ahorita hoy en día en nuestro país se habla de justicia ordinaria y justicia especial. La justicia especial es darle algunas concesiones y algunos, o sea, básicamente favores, sí, como indultos, o sea que no es justicia. La justicia especial básicamente es impunidad, que es lo que la derecha en Colombia pelea. ¿Cómo es que van a otorgarle beneficios a estas personas, guerrilleros que han cometido crímenes de lesa humanidad? Incluso en los mismos guerrilleros no hay arrepentimiento, porque si ellos fueran conscientes de lo que hicieron, por lo menos pagarían cárcel, o por lo menos se sujetarían o sea, se entregarían, ¿cierto? Y estarían dispuestos, pero ellos no quisieron, ellos no quieren, es decir, quieren salir impunes, quieren que, listo, nosotros estamos acá, dejamos las armas, pero no nos hagan nada, y eso es injusticia, y yo creo que eso es motivo para que pidamos perdón en nombre de nuestros gobernantes y del país, y de nuestros jueces y de nuestros legisladores por todo ese tipo de cosas que se hicieron en nuestro país, por todo ese tipo de cosas, es decir, se negoció una paz comprometiendo la justicia y eso en últimas no es verdadera paz. Ten en cuenta que hoy en día vemos consecuencias, entonces hemos de pedir misericordia al Señor y perdón por que nuestros gobernantes actuaron no de acuerdo a la justicia, no de acuerdo a la justicia. Bien, entonces dice que Dios ha pronunciado fallo a favor de los santos, ¿sí? Es decir, Dios ha juzgado a esta mujer por el maltrato que le ha dado a los santos. O sea que el cielo y los mártires pueden regocijarse ahora. Se les había prometido que iba a llegar la venganza. Y la venganza no asumamos que es mala. En manos de Dios es justa. En manos de Dios es perfecta. En manos de Dios es necesaria. ¿Sí? La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea que en manos de Dios la venganza es justa, es necesaria, es perfecta. ¿Sí? Como ya habíamos mencionado anteriormente, los juicios de Dios sobre los impíos son motivo de alabanza por parte de los santos. Repito, los juicios de Dios sobre los impíos son motivo de alabanza por parte de los santos. ¿Sí? Los juicios de Dios sobre los impíos, ¿qué reacción causó en los impíos? Lamento, tristeza. Ay, ¿por qué nos quitaron la gran Babilonia? ¿Cierto? Ellos se pusieron fuentes tristes, deberían haberse alegrado. Y eso causa indignación.
que en lugar de alegrarse por la justicia que Dios hizo, se ponen más bien tristes. Pero aquí los santos, los redimidos del Señor, se alegran. Recuerde lo que ya habíamos citado en pasajes anteriores, como cuáles, como Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. O sea que la manifestación de los juicios de Dios, ¿qué produce? Adoración, reverencia a Dios, según lo que estamos leyendo. Capítulo 16 del 4 al 7 dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. ¿Se acuerdan las copas de la ira? Sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Los ángeles exaltan, glorifican al Señor, porque está ejecutando justicia. Y dice que como ellos le dieron a beber a los santos, como ellos derramaron la sangre de los santos, entonces a ellos también se les retribuye dándoles a beber sangre. ¿Está claro? Hay motivo de gozo, hay motivo de alabanza. Y no quisieron, dése cuenta que Dios da el justo juicio. O sea, no pueden decir que Dios no tuvo misericordia, no. La Biblia enseña que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero el que sea lento para la ira no significa que no se vaya a irar. Se va a irar, lento, pero no es que no se aire. Él va a airarse contra la injusticia. Entonces no sería Dios, no sería perfecto, no sería santo. Si Dios no se indignara con la maldad de los seres humanos, no sería santo, pero Él se indigna. Y eso entonces nos hace ver que Dios es perfecto y Dios es santo. También más adelante, bueno, yo dije que más adelante tomaremos el capítulo 19, pero lo vamos a tomar acá para enfatizar que cuando hay justicia y se castigan a los malos, ¿qué hay por parte de los santos? Adoración, alabanza, alegría. Capítulo 19, versículo 2 al 3. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces ellos glorifican, dice, hay una gran multitud. ¿Y qué hace esta gran multitud? Glorifica a Dios, dice, sus juicios son verdaderos y justos. Una vez más se vindica o se resalta la justicia de Dios. Se muestra la justicia de Dios aquí, ¿no? Entonces, eso también es cumplimiento de la promesa que el Señor le había hecho a los mártires. ¿Se acuerda cuando pasamos por los sellos? Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, cuando se abrió el quinto sello, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, o sea, nos estamos devolviendo, cuando todavía Babilonia no había sido castigada. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué les dijo el Señor? Espérense que yo haré justicia. No es como la justicia terrenal que tienen los jueces, ¿cierto? Tienen una cantidad de expedientes y de casos que pueden demorar muchos, incluso años, ¿no? Hasta que tomen un caso, pero el Señor no demora. El Señor en su momento y a su manera va a actuar. Entonces, este castigo sobre esta mujer es retribución o es venganza de Dios,
¿cierto? Justicia de Dios, el Señor vengando la sangre de los santos. Y por eso los santos se alegran, ¿sí? Por eso los santos se alegran. Acuérdese de Apocalipsis 18:24, o más adelante cuando lleguemos a Apocalipsis 18:24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Si a nosotros en la tierra nos causa indignación, por ejemplo, que un hombre viole y asesine a una niña, como fue el caso, uno de los casos más sonados aquí en Colombia, si eso causó indignación y causa indignación, y no solo ese, muchos, y si uno pide justicia con todo el peso de la ley para estas personas infames, pues se imagina Dios en su perfecta justicia trayendo el justo castigo que es. El justo castigo, miren, nosotros tenemos un ministerio en la cárcel y damos gracias a Dios por los que se han convertido y están recibiendo la palabra. Pero también me he dado cuenta que en las cárceles, ¿cierto? Hay personas que han cometido delitos y los eximen. Salen, o sea, o les dan casa por cárcel o sencillamente les dan libertad siendo culpables. Como también hay personas inocentes que no deben estar ahí y están en ese momento ahí, ¿cierto? Entonces yo veo que el peso de la ley no cae como debe ser sobre estas personas, porque les comienzan a cortar la pena, ¿cierto? Bueno, la buena conducta, en fin, pues hay cosas, ese es el sistema en ese país, ¿cierto? Pero Dios, ¿cierto? No viene con consideraciones. Dios es justo, Dios es perfecto, ya suficiente la misericordia que ha tenido. Pero yo he visto esos casos, personas que han hecho cosas terribles y sencillamente salen con el tiempo. Es decir, como si el tiempo aliviara el castigo de estas personas y terminan, quisiera olvidarlo, pero Dios es perfecto y Él no va a retardar su promesa, ¿no? Sí, Señor. Entonces esto es cumplimiento de la promesa, es el cumplimiento de la promesa de Dios, ¿no? Ahora vamos a leer en el versículo 21 la magnitud de la desolación de Babilonia, aunque ya hemos visto pasajes atrás la magnitud de la desolación de Babilonia. Pero vamos a retomar en el versículo 21 qué pasó con Babilonia. Versículo 21, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Un ángel poderoso. Hemos visto a lo largo hemos visto en varias secciones, un ángel poderoso. Por ejemplo, cuando estábamos en el capítulo 18, dice capítulo 18, versículo 1, después de esto vio a otro ángel descender del cielo con gran poder. ¿Cómo es este ángel? ¿Cómo es este ángel? Poderoso, ¿no? Poderoso. Y aquí estamos viendo una vez más en el versículo 21, un ángel poderoso que decreta el juicio, que decreta la perdición definitiva de Babilonia, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay asombro? ¿O por qué Dios más bien debe ser asombro? Pues de parte de los incrédulos. Pero, ¿qué produce en los ángeles? Por ejemplo, ¿cierto? Una proclamación de victoria, ¿cierto? Una proclamación fervorosa. Eso no es cuando, por ejemplo, en nuestro país, ¿cierto? Si está jugando nuestra selección y si le mete un gol, ¿quién está narrando? Pues la persona que está ahí en el partido. Pero cuando nos meten gol, el narrador, pues, ¿cómo narra? Pues narra, pero no lo narra con la emoción, ¿cierto? Pero cuando nuestro país mete gol, ¿cómo lo narra ese narrador? ¿Cierto? Pues con mucho gozo, ¿no? Con mucho anhelo, con mucha expectativa, con mucho euforia, ¿cierto? Pues, ¿por qué hablo de esto? Porque cuando un ángel ve el juicio de la victoria de Dios, como la estamos viendo acá, ¿qué produce? Pues produce
alegría, ¿cierto? Porque está hablando o está declarando algo que Dios ha hecho a favor, ¿cierto? Primero de su gloria, de su santidad, y segundo, a favor de los santos, a favor de los suyos. Entonces, el ángel, ¿cómo no va a clamar con júbilo y con gozo si se trata de algo que Dios ha hecho, ¿cierto? Entonces, este juicio, ¿cómo fue? Dice, con el mismo ímpetu será derribada, así como cae una piedra de molino. ¿Cómo son las piedras de molino? En esa época eran piedras grandes y piedras pesadas. ¿Cómo cree que cae una piedra de molino desde el cielo? ¿Cierto? ¿Cómo cree que caiga una piedra de molino? Pues eso cae, ¿cierto? Con todo el peso. Imagínese el ruido que debe ocasionar cuando caiga, ¿cierto? Cuando caiga el agua, el ruido es, pero bastante, o sea, debe ser un ruido bastante. ¿Por qué? Porque lo tiran desde arriba, tiran la rueda desde arriba y además de eso, pues lo grande y lo pesada que hace que pues, se produzca un gran estruendo. Pues de esa manera, así de escandaloso y así de contundente, va a ser el juicio repentino y desolador, porque va a ser en un momentico. ¿Se acuerda que habíamos hablado de que el juicio es de repente? Capítulo 18, versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga en un solo día. Capítulo 18, versículo 17, porque en una sola hora han sido consumidas tantas riquezas, en una sola hora. Y luego, versículo 19, y echarán polvo sobre sus cabezas y dijeron llorando, y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. O sea que algo que va a causar estremecimiento, pero también alabanza por parte de los santos, es que va a ser de repente su destrucción. Es decir, poderoso es el Señor que la juzga. No se veía probable que cayera, pero va a caer y no va a caer en cuestión de largo tiempo, va a caer de repente. Eso todavía va más a engrandecer la justicia, o engrandecer no, ya es grande, va a hacer notoria la justicia y el poder de Dios. Bien, también hablamos del fin de los deleites y las riquezas de Babilonia. Es decir, se le acabó toda esa diversión a costa de sus injusticias, ¿cierto? Todo su cuarto de hora. Hay impíos que en su momento tienen gloria, tienen fama, tienen dinero, el que usted quiera, ¿cierto? O bueno, espero que no sea el que usted quiera, pero es un decir, ¿no? Un dinero, ¿cierto? Que a veces sí, la gente sí los atrapa, ¿cierto? Esto me hace acordar Pablo Escobar. ¿Cuánto dinero no tuvo este hombre? ¿Cuántas riquezas no tuvo este hombre? Esa hacienda que hoy en día es un parque turístico, esa hacienda Nápoles, ¿cierto? Eso, mejor dicho, es un emporio, eso es una cosa increíblemente grande, ¿cierto? Y este hombre, con toda esa plata que tuvo, en su momento creyó tener el mundo en sus manos, ¿cierto? Pero así como se levantó y así como le hizo tanto daño al país y así como tanto se jactaba, de un momento a otro cayó. Creo que su propio hijo cuenta que cuando lo estaban persiguiendo las autoridades no tenían ni cómo calentarse. ¿Qué les tocaba? Con los billetes que tenían encaletados tenían que echarlos y hacer aunque sea una hoguera, porque no tenían cómo más. Tenían una cantidad de dinero increíble, pero estaban encerrados. ¿Y cómo terminó este hombre? ¿Cierto? Terminó muriendo de una manera vil, de una manera como cuando están cazando un animalito, ¿cierto? Y lo cogieron como trofeo. ¿Por qué? Por su maldad, por su impiedad. En su momento tuvo gloria, pero de un momento a otro dice que este hombre pereció, y así perecerán y han perecido muchos impíos, ¿no? Entonces, versículo 22 al versículo 23, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá, más en ti,
Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. O sea que Babilonia no solamente se había enriquecido, sino que también había enriquecido a otros. Pues ¿cómo? Con sus hechicerías. ¿Se acuerda del círculo vicioso que mencionamos? Esta mujer enriquecía a los mercaderes enriquecían a los pilotos, ¿cierto? Y mercaderes y pilotos seguramente enriquecían a los reyes con sus impuestos, ¿cierto? Con sus tributos, y los reyes a su vez enriquecían a la mujer. ¿Sí ve que es un círculo vicioso? ¿Cierto? Un círculo vicioso. Todos ahí sacaban tajada. Pero ¿qué pasa en ese momento? Ya sus hechicerías no cuentan. Hay algo interesante aquí en la palabra original, hechicerías, ¿cierto? Hechicerías, en el griego la palabra es muy similar a nuestro término fármacos, fármacos. ¿Y a qué se refiere fármacos? Se refiere a medicinas, a drogas, ¿cierto? Hoy en día, pues yo no estoy condenando las farmacias ni estoy diciendo que no se tome la medicina que le recetó el médico, pero estoy diciendo que ese término originalmente se empleaba para esas drogas, esos narcóticos que hacía que las personas pues no estuvieran fuera de su razón. De ahí viene el término hechicería. O sea, hechicería es engaño, ¿cierto? Hacer perder la cordura a las personas. Y esta mujer, a punta de sus hechicerías, es decir, a punta de su engaño, de sus fármacos, por así decirlo, pues engañó a las naciones, como hasta el día de hoy. Es que vuelvo y cito el caso de las misas, eso es algo indignante. ¿Cómo van a engañar a las personas y les van a sacar dinero por algo que no es cierto? ¿Cierto? Algo que no tiene fundamento bíblico. Eso no causa indignación. Si yo, que soy ser humano, ¿cierto? En esta carne mortal, ¿cierto? Aunque redimido, pero ser humano, me causa indignación eso y no soy 3 veces santo, pues cuánto más al 3 veces santo le ha de causar indignación lo que estoy citando, y el Señor lo tiene presente y el Señor lo va a castigar. Pero hay una cosa más dura que las misas, que es el comercio con los muertos que quedan allá por 5 años. Y ahora otra cosa, el comercio. Plata, la gente le sacan otro poco de plata por sacarlo de ahí y le sacan plata por llevarlo ahí. El comercio sobre los muertos, sí señor, yo creo que eso es sobre todo, o sea, a todo lo que le pueden sacar dinero le sacan dinero, a las imágenes, ellos promueven la hechura de imágenes en nuestra ciudad, ¿cierto? Lugares que hay negocios que pues viven de eso, de hacer imágenes, viven de eso, como los artesanos de Éfeso viven de esos tallados y esas imágenes, y eso lo promociona esta ciudad, esta organización, Roma, lo que usted cita, a punta del negocio de los muertos, ellos también sacan lucro, como usted dice, plata tanto para los que entran, es decir, hay que sacar a este, ¿por qué? Porque aquí vienen otros y esto no representa dinero. Entonces ahí vemos cómo de todo hay dinero, de todo hay negocio, ¿cierto? Y como si fuera poco piden limosnas, tras de que el gobierno, ¿sí? Hasta donde tengo entendido, los gobiernos muchas veces aportan a la Iglesia Católica como si fuesen diezmos o ofrendas. Ellos aportan o dan destinan cierto dinero a ellos, ¿cierto? Por eso es que tienen lo que tienen. Por eso los curas, ya habíamos mencionado alguna vez, muchas veces tienen fama de ser ricos, y no es mentira. ¿No se ha dado cuenta usted? Una vez va pasando, o yo he visto que los curas salen de sus casas curales, vale la redundancia, con carros de alta gama, todo eso, ¿cierto? A punta de engaño, ¿cierto? Usted ha trabajado en propiedades de los curas y pues nos puede dar crédito de esas cosas, y aún sin estar uno trabajando se puede ver con todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿eso qué son? Hechicerías, ¿cierto? Y el Señor está irado por eso, y en su momento y a su manera va a castigarlos. En su momento, cuando lleguen estas cosas, y a su manera, pues esta es la manera, lo que estamos leyendo. Ahora, Babilonia como asesina de los santos, como si eso fuera poco, o sea, como si ya fuese poco,
como si no fuese suficiente engañar a las naciones con sus hechicerías, matan a los santos. ¿No le parece eso indignante? O sea, tras de que engañan a la gente y le sacan el dinero, como ya lo mencionamos en algunos ejemplos, no contentos con eso, asesinaron a los santos. ¿Cierto? En la Edad Media y durante la Reforma, la Inquisición asesinó a muchos. Hay una cita, dice acá Federico Seyler en Bengel, que es pues una bibliografía, calcula que la Roma papal entre los años 1540 y 1580 mató más de 900.000 protestantes. Imagínense, 900.000 personas, 900.000, casi 1.000.000 de personas en solamente 40 años. De 1540 a 1580 le costó, o sea, ellos fueron responsables de 900.000 protestantes. ¿Se imagina? No solamente en 40 años, sino los que murieron antes y los que murieron después. Bastantes muertos. Aunque esta cifra, pues de pronto es un poco especulativa y no es precisa quizá, pero es muy diciente de lo que pudieron haber hecho. ¿Qué tal sea más? Pero en conclusión, más allá de la cifra podemos decir que ellos son responsables de la muerte de muchas personas. Entonces, ¿no es justo que Dios traiga juicio contra esta ciudad? Claro que es justo, claro que lo merecen. ¿Cómo no van a estar contentos los santos? Y por otra parte uno no entiende cómo los mercaderes y los reyes van a estar tristes, ¿cierto? Uno no entiende eso, pero el que realmente es consciente de lo que hicieron, pues se alegra, ¿no? Se alegra. Bien, entonces ya terminamos el capítulo 18 y vamos a dar en resumidas cuentas y en concreto las razones de la caída de Babilonia. Entonces, con base a lo que vimos en estos dos capítulos, capítulo 17 y capítulo 18, vamos a extraer 3 razones por las cuales cayeron. Sí, esta es una bibliografía, creo que es Jamison Fawcett Brown, que nos da las 3 razones por las cuales Babilonia cae. Primera razón, la grandeza mundana de sus comerciantes se debía a su impío negocio en las cosas espirituales.